La carta que escribió el apóstol Pablo a Tito. La carta, la epístola a Tito, capítulo 2. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús el texto 6. Tito 2:6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Gracias a Dios, hermanos, hermanas también, jóvenes, señoritas, que han venido una vez más en la presencia del Señor para oír muy de cerca la palabra de Dios. Gracias a Dios por el buen pensamiento de reunir a los que desean venir a oír la palabra del Señor. Tenemos aquí la palabra que el apóstol escribió por el Espíritu Santo a Tito y les dice en esta carta: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Una exhortación es una recomendación, una amonestación, una enseñanza que es de utilidad para la juventud y para todo creyente. La prudencia. La prudencia es una virtud, es una cualidad que llega a alcanzar todo hombre o toda mujer que procuramos hacer la voluntad de Dios. No nacimos prudentes. La prudencia se alcanza a través de nuestro caminar en el Señor. ¿Sí? La prudencia llega a ser una virtud en la vida del hombre y de la mujer, una cualidad que es como una joya muy apreciada, porque no todos logran o logramos esa bendición, hermanos. Mayormente la juventud que va en crecimiento, la juventud que da pasos importantes en la vida, la juventud que toma decisiones que de alguna manera va a impactar en su futuro. Y la prudencia es indispensable para que usted pueda disfrutar de las consecuencias de sus decisiones que toma en la vida. Porque cualquier decisión que tomamos, hermanos, ya sea de los hermanos que estamos ya mayores de edad o los jóvenes que están en la etapa de tomar decisiones acertadas, decisiones sabias, la prudencia es muy importante. La prudencia, sí, llega a ser una virtud. La prudencia, hermanos, es una cualidad, ¿sí?, que llega a tener un creyente. Por eso el apóstol esta vez le escribe a Tito diciendo: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y hay muchas recomendaciones. La prudencia está relacionada con la sabiduría, con el conocimiento en la palabra de Dios. La prudencia es lo que se necesita para poder tomar una decisión, ser prudente en todo nuestras decisiones que tomamos. El prudente considera bien la decisión que va a tomar. Medita bien las consecuencias futuras
Por eso la prudencia se necesita para eso, para discernir entre el bien y el mal, para poder descubrir esa verdad. Si yo tomo esa decisión hoy, ¿qué me depara el mañana? El prudente se sienta un momento para poder descubrir, para poder discernir, para estudiar lo que va cómo va a impactar esa decisión que va a tomar. La prudencia es indispensable en nuestra vida, hermanos. Lo contrario a la prudencia es la imprudencia, que tomamos decisiones alocadamente, ¿sí? Decisiones que después lamentamos. ¿No ha oído usted decir a algunos: yo sabía que no tenía que tomar esa decisión, pero ahora ya lo hice, lo lamento, yo sabía que no tenía que hacerlo? ¿Por qué? Porque no hemos cultivado en nuestra vida esta bendición. Ser prudentes en la vida, hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, es muy importante para que en el futuro no tengan y no tengamos que llorar, no tengamos que lamentar esa decisión que tomamos. La prudencia es importante. El primer libro de Samuel. La prudencia es, hermanos, está relacionada con el conocimiento, la sabiduría. Eso es lo que pidió Salomón cuando oró a Dios, cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quería. Dame sabiduría, dijo Salomón. Hiram, un rey, confirmó que Dios le había dado a Salomón un corazón sabio, un corazón prudente, un rey sabio y prudente, en quien el nombre del Señor fue glorificado. Primer libro de Samuel, capítulo 18. El primer libro de Samuel. Dice la palabra de Dios, vamos a leer el texto 14. 13 y 14. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David, primer libro de Samuel 18, 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Le decía que ser prudente, hermanos, es indispensable en la vida. La prudencia es una joya, un requisito, es algo que lo podemos cultivar en nuestra vida, y qué hermoso sería que si la juventud cultiva esa bendición. La prudencia, dice la palabra, que esta vez el rey, David, que había sido ya bendecido por Dios, dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, en todas las decisiones que tomaba. No hablaba por querer hablar, no hablaba sin pensar bien sus palabras, porque dice que en las muchas palabras no falta pecado, y el prudente piensa bien lo que habla. El prudente razona lo que habla, el prudente procura no herir a los demás, ¿sí? La prudencia es un factor importante en nuestra vida. Ser prudente, hermanos, usted no va a ir a una batalla sin que considera si va a lograr la victoria. Oigamos las palabras de David, capítulo 17 de este mismo libro, porque vamos a ver cómo es la conducta de un prudente. Dice que David se conducía prudentemente.
Dice la palabra del Señor, 17, le dije, capítulo 17, 24 en adelante. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí le voy a explicar algo, hermano. Estas son las palabras de un joven prudente. ¿Qué hubiera sido si fuera David imprudente? ¿Qué hubieran sido sus palabras? Ah, lástima, ustedes tienen la vestimenta, tienen la coraza, tienen las armas y tienen miedo a ese hombre. Es de balde que estén en el ejército. La imprudencia, hermanos, hace que nosotros lastimemos a alguien más. Oiga las palabras del prudente, ¿sí? Dijo David: ¿qué le van a hacer al hombre? Primero él se dio cuenta que nadie se atrevía a pelear con Goliat, el que desafiaba, el que durante 40 días desafió al ejército de Israel. Dice la palabra que nadie se atrevía, todos huían de su presencia. David se dio cuenta, David oyó las palabras, David, dice la palabra de Dios, escuchó las palabras de los israelitas, que eran palabras de miedo. Dijo David, pero David no se jactó, porque él sí sabía que podía. Sí, él sí sabía que podía, pero no se jactó. La prudencia hace que las palabras que salen de nuestros labios, hermanos, sean palabras que realmente las hemos considerado. El joven las considera, la señorita las considera que son apropiadas. El prudente comete menos errores. Yo digo que el prudente no comete errores, ¿sí? Se cometen errores, hermanos, pero son menos los errores que comete un prudente que un imprudente. Dice la palabra de Dios que David dice esta vez: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué van a dar al que venciere al filisteo? ¿Cuál es la recompensa? Esto el rey ha dicho: el que venciere al filisteo le va a dar su hija, y también su padre no va a pagar ya más tributo o tax en Israel, ya no va a pagar nada, va a quedar exento de impuesto y le va a dar muchas riquezas. Vale la pena, dijo David, yo iré y pelearé. Sí, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. El prudente respeta a los demás. El prudente respeta a los que considera que debe de respetar. Sí, el prudente. Las acciones, la prudencia se ve en las acciones y en nuestras palabras. Sí, hermanos, los jóvenes, gracias a Dios, que están siendo instruidos por el Señor. Dijo el apóstol: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Qué pasa con la juventud? Dice: no, ellos no lo pueden hacer, nosotros sí podemos hacer. Podemos nosotros
pecar, hermanos, porque no practicamos la prudencia en nuestra vida. La prudencia es sumamente importante para que un joven se forma. La prudencia es una herramienta indispensable en el crecimiento espiritual, en la formación en la vida espiritual. La prudencia es importante para llegar donde usted quiere llegar. ¿Dónde quieren llegar los jóvenes? ¿Sí? ¿Dónde quieren llegar los jóvenes? Las señoritas, ¿sí? ¿Dónde quieren llegar? Los que están de noviazgo quieren llegar limpios a la hora del matrimonio. ¿Y qué se necesita? Ser prudentes, aceptar los consejos que se les dan, la enseñanza que escuchan en la presencia de Dios, la palabra de Dios. La prudencia es importante para llegar donde queremos llegar. Y llega a ser una virtud en la vida del creyente. David dijo, es como si nosotros miramos la vida del Señor Jesús, hermanos. Cuando Pilato le dijo, tú eres el rey de los judíos. Dicen que tú eres el rey de los judíos. ¿Tú lo dices? Yo no lo sé, dijo el Señor. ¿Tú lo estás diciendo que yo soy? Y si soy, para esto he nacido. Hasta ahí nada más. No se puso el Señor, sí, yo soy acá. ¿Y por qué me tienes aquí? ¿No me respetas? No. La prudencia hizo que él lograra la victoria, el triunfo. Las palabras, hermanos, de un prudente se ve. Se oyen, las acciones de los prudentes se ven en todo. Porque hay jóvenes ministros de la palabra de Dios, la prudencia es importante. Sí. La prudencia, hermanos, es una bendición en la vida del que lo posee. Y eso como no nacimos prudentes, ¿sí? Nacimos nosotros imprudentes, nosotros no respetamos a los demás, ¿sí? Nosotros no. Pero gracias a Dios que en el camino del Señor se aprende, ¿sí? Aquí nadie nació conociendo todo. Aquí lo aprendemos en la vida. Aquí aprendemos en este santo libro. Oiga lo que dice el libro de los Proverbios. Oigamos la palabra del Señor. ¿Para quién? Libro de los Proverbios, capítulo 1. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes en palabras, en acciones, en respetar a los demás, en pensar bien lo que hablan, lo que dicen, en no tener en poco a los demás, sino que lo tengamos como superiores a cada uno de nosotros. Uno en adelante los textos del libro de Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Gracias a Dios, hermanos, por este santo libro, por la palabra de Dios, donde hallamos nosotros el conocimiento, porque para ser prudente tenemos que conocer la palabra del Señor. La sabiduría va de la mano con la prudencia, el conocimiento del Altísimo, no el conocimiento terrenal. Dice que el conocimiento terrenal, la sabiduría terrenal, según escribió Santiago, es terrenal, es animal, diabólica. O sea, si nosotros nos guiamos por el conocimiento terrenal y por nuestra propia prudencia, nosotros nos desviamos de los propósitos de Dios en la vida. Pero si oímos la palabra de Dios, ¿para quién es la palabra de Dios, hermanos? ¿Para qué sirve la enseñanza? ¿Para qué sirve la palabra de Dios?
no es para el que se siente conocedor de las cosas, no. Dice que el prudente sabe que no sabe. El prudente es sabio, el prudente escucha consejos, el prudente oye los consejos de Dios y aunque sea sabio ante muchos, dice que el prudente escucha los consejos y aumenta su saber, aumenta su sabiduría para entender proverbios, declaraciones y dichos profundos. Es que eso es hermoso, hermanos, si los jóvenes que hoy están en esta congregación practican, ¿sí? Que sea eso parte de la vida, procurar ser prudentes en la vida, serán maestros del mañana. Hombres entendidos en la palabra de Dios, hombres que van a hablar, ¿sí? Que van a aconsejar a otros, pero nos consideramos que no lo hemos logrado, hermanos, porque si hablamos esto es porque no porque ya lo conocemos, sino porque necesitamos de la palabra de Dios. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Dice la palabra para dar sagacidad a los simples. ¿Qué es un simple? Dice la palabra de Dios, el simple todo lo cree, ¿sí? Pero el prudente, el entendido, se detiene y mira bien sus caminos. La simplicidad, hermanos, ser simples, podríamos decir que carecemos de esta bendición, ¿sí? Somos carentes de esa bendición. Para eso, para todos es la palabra de Dios, ¿sí? Para los jóvenes, para dar inteligencia y cordura, ¿sí? Para que procure la juventud a conocer más, ¿sí? A oír más la palabra de Dios y a practicar la palabra de Dios en la vida, para llegar a ser sabios, entendidos, ¿sí? En la palabra de Dios. Gracias a Dios, hermanos, para eso este santo libro. Gracias al Señor, porque la prudencia es sumamente importante en nuestra vida. Aquí mismo el libro de Proverbios, capítulo 14, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: hermanos, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, porque eso es algo que nos va a servir en la vida, hermanos. Sí, nos va a servir. Y eso es una práctica continua, no se adquiere de la noche a la mañana. Es algo que nosotros necesitamos cada día. Dice la palabra, capítulo 14 del libro de Proverbios, texto 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La ciencia, el conocimiento del prudente, el conocimiento que alcanza, el que procura la prudencia o ser prudente en la vida, dice que ¿para qué? ¿Para qué llega a tener tanto conocimiento? ¿Para qué llega a ser sabio? ¿Para qué llega a ser entendido en la palabra de Dios? ¿Para qué tanto conocimiento, hermanos? Pero conocimiento en la palabra de Dios. No estamos hablando de estudio terrenal. El estudio es importante, eso nos sirve mientras para ocuparnos en un buen empleo. Sí, los que están estudiando, sí, están en los colegios, en las universidades. Es un conocimiento que sirve para tener un buen puesto, ocuparse en algo en este mundo, para poder vivir bien. Pero el conocimiento que es adquirido en base a la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios, ¿para qué sirve? Para entender el camino, dice la palabra. Está en entender su camino, en entender las decisiones que toma, en entender
si vale la pena tomar esa decisión o no vale la pena. El conocimiento sirve, hermanos, para discernir, para descubrir si vale la pena hacer esto o no, si vale la pena hablar o no vale la pena. Eso es, hermanos, lo que hace el conocimiento en la vida. Si usted lee si usted tiene mucha lectura en la palabra de Dios, llega a tener un conocimiento en la palabra del Señor, hombres y mujeres, y basado en ese conocimiento se pone en la práctica, como dijo un día el Señor con respecto de aquel que edificó su casa sobre la arena. Os compararé, dijo él, con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Es que ese hombre, hermanos, el hombre y la mujer que procura guardar los mandamientos del Señor y practicar en la vida, porque ¿para qué tener tanto conocimiento si no lo practicamos? El conocimiento que logramos adquirir, que los jóvenes adquieren, hermanos, es para practicarlo y nos ayudará para descubrir, para entender los pasos que damos en este mundo, las decisiones que tomamos, porque cuando nosotros no estamos empapados o no estamos llenos de la palabra de Dios, ¿de dónde? ¿Cómo vamos a tener nosotros discernimiento? ¿Cómo vamos a entender si la decisión que tomo es correcta si no tengo lectura en la palabra de Dios? Si no conozco la voluntad de Dios. Entonces la importancia de la lectura de la palabra del Señor hace que el joven, la señorita, llegue a ser para el mañana un hombre de bien, una mujer de bien, para honra y gloria de Dios. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Proverbios capítulo 17. La prudencia, ser prudentes. A veces conviene, muchas veces hablar, a veces hay que escucharnos. ¿Se acuerda usted lo que hizo Eliú? Cuando llegaron los amigos de Job, dice que los amigos de Job empezaron a hablar, a entablar conversación después de haber estado días con él, pero Eliú, su prudencia, no habló ninguna palabra, aunque sabía que los demás estaban hablando más de lo que convenía hablar, que no estaban hablando correctamente, pero Eliú se guardó, se aguantó, porque era un hombre prudente, era un joven prudente, ¿sí? Dice que en su interior él explotaba, quería hablar, pero él respetaba a los que estaban allí. Es que cuando llegó su tiempo, declaró sabiduría, declaró entendimiento, conocimiento, hizo conciencia a Job, pero es que hay que esperar el tiempo de Dios. Capítulo 18 de Proverbios. 17 le dije, capítulo 17, 27 y 28 los textos. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Hay veces, hermanos, a veces la juventud procura, a veces podemos llegar a entender que somos mejores que otros, pero procuremos. Dice que a veces es bueno callar, es bueno estar tranquilos, las pocas palabras. Dice que aún el necio es contado por sabio cuando ahorra sus palabras. Procuremos ser prudentes en la vida, hermanos, jóvenes y señoritas, para tomar decisiones acertadas, correctas, a fin de que sean menos los errores que cometemos en la vida. Es necesaria alcanzar más conocimientos y llamar a la inteligencia, a la prudencia, como dijo el sabio, entonces hallarás la bendición del Altísimo. Gracias a Dios por su palabra que nos ha hecho oír y que la bendiga en nuestros corazones.